Buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre la introducción a la psicolingüística, características generales de la lengua. El estudio del lenguaje es fundamental para poder comprender cómo el ser humano se comunica, piensa y se relaciona. Por ende, analizar el lenguaje implica abordar diferentes perspectivas, desde su naturaleza biológica, social y cognitiva, hasta su estructura interna y su función en la vida. Además, es importante conocer los conceptos claves y los componentes que conforman el fenómeno lingüístico, así como entender cómo se produce la comunicación verbal como no verbal. Perspectivas sobre el lenguaje. Tiene diferentes enfoques. El enfoque biológico considera que el lenguaje como considera el lenguaje como una capacidad innata, propia desde la especie humana con bases genéticas y neurológicas. Mientras que el enfoque funcional ve al lenguaje como una herramienta para la comunicación y la transmisión de la información. El enfoque social destaca el papel del entorno y la interacción social en el desarrollo del lenguaje. Y por último, el enfoque cognitivo, que relaciona el lenguaje con los procesos mentales y el pensamiento. Aspectos generales de la lingüística. La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje humano y sus principales características son las siguientes. Primeramente tenemos el objeto de estudio, que se encarga de analizar la estructura, funcionamiento y evolución de las lenguas. La interdisciplinariedad se relaciona con áreas como la psicología, la sociología y la antropología. Y por último, el método científico. Este utiliza la observación, descripción y explicación para poder entender los fenómenos lingüísticos. La conformación de una teoría lingüística. Se describe cómo se construyen las teorías lingüísticas por medio de la observación de datos, que se encarga de la recopilación de muestras del lenguaje. Asimismo, por la revisión y ajuste. Este se encarga de la modificación de teorías según los resultados obtenidos. La formulación de hipótesis, estas son las propuestas explicativas sobre el funcionamiento del lenguaje y por último la verificación, que es el contraste de hipótesis con nuevas observaciones. Las panorámicas de las ciencias del lenguaje. Aquí tenemos algunas panorámicas, como son la lingüística general, que es aquella que se encarga del estudio de los principios más comunes de cada una de las lenguas. La sociolingüística es aquella que examina la relación entre el lenguaje y la sociedad. La lingüística aplicada es la que se aplican los conocimientos lingüísticos para la enseñanza y la introducción hacia otras áreas. La psicolingüística es aquella que se encarga de analizar la relación que existe entre el lenguaje y los procesos mentales. Las características generales de la lengua. El sistema de signos. La lengua es un conjunto organizado de varios signos. Tenemos también que es convencionalidad, porque los signos lingüísticos son arbitrarios y compartidos por una misma comunidad. Otra característica es que doble articulación se destaca. Es aquí donde se organizan los diferentes niveles de sonidos y significados. Y la creatividad es la que nos permite la producción infinita de nuevos mensajes. El conocimiento de la lengua. El conocimiento de la lengua hace referencia a la comprensión explícita como implícita de las reglas y estructuras que comprende una lengua, así como el uso efectivo dentro de la comunicación. Tenemos diferentes elementos claves que componen el conocimiento de la lengua, como es la competencia, la gramática interna y la actuación. También tenemos los componentes de la gramática. Eh, los componentes principales de la gramática son la morfología y la sintaxis. La morfología estudia la estructura interna de las palabras y cómo se forman. La sintaxis estudia lo que es la estructura de la formación de lo que ya son oraciones. También tenemos otros aspectos relevantes dentro de la gramática, que es la semántica, la fonología, que es el estudio de los sonidos, la semántica, que es el significado de las palabras y oraciones, y la pragmática, que es el uso del lenguaje dentro de un contexto. También tenemos la comunicación. La comunicación es el proceso mediante el cual dos o más personas intercambian información, ideas, pensamientos, sentimientos o mensajes, utilizando un sistema de signos o señales compartidos. Podemos decir que tenemos un emisor, quien transmite el mensaje, y el receptor, quien recibe e interpreta el mensaje. También podemos decir que la comunicación no verbal es el proceso mediante el cual las personas transmiten información, sentimientos, emociones e intenciones sin utilizar palabras.
Este tipo de comunicación se basa en señales y códigos distintos al lenguaje hablado o escrito y es fundamental en la vida cotidiana. Por eso, aprender a interpretar y utilizar adecuadamente los mensajes no verbales mejora la eficiencia de la comunicación y las relaciones interpersonales. En conclusión, diríamos que el análisis del lenguaje desde las diversas perspectivas muestra que trata de una capacidad humana compleja, influida tanto por factores biológicos como sociales y cognitivos. El estudio de la lengua revela que es un sistema estructurado con reglas y componentes que permiten a la comunicación ser más efectiva. Además, la comunicación no se limita al uso de palabras, también le acompañan lo que son los gestos, las expresiones y otros elementos no verbales que dentro de ella juegan un papel muy fundamental en la transmisión de información y sobre todo en la transmisión de emociones. En conjunto, estos conceptos ofrecen una visión del lenguaje como una herramienta esencial para la interacción y sobre todo para el desarrollo humano. Esto es todo, docente. Muchas gracias.